Y ay, acá está. Cortamos esta jarana. Voy a poner un puntero, ¿ok? Chiquito, ya estamos. Bueno, está chiquito el puntero, no hay lo mejor. Ahí está, ahí está mejor. Ok. Vamos a analizar algunas cosas vinculadas con la forma de explorar el sistema nervioso. Vamos a empezar por los aspectos de la neurofisiología en nervio y músculo. ¿Ok? Recuerden que ningún examen reemplaza la capacidad clínica de una persona y la clínica siempre es más importante que cualquier exploración. ¿Ok? Muchas veces los pacientes vienen con dolor neuropático terrible en las piernas, son diabéticos y les arde la pierna, le quema la pierna en la noche, y que resulta que se hacen una electromiografía y la electromiografía es normal. Y encima nosotros, con mucho ingenio, les decimos, es normal, ¿ok? Y el pobre paciente desesperado porque es normal, ¿verdad? En realidad, las fibras más delgaditas no se ven en la electromiografía. Y si el pobre paciente de puro piña que es, tiene neuropatía de fibras tipo C, jamás va a salir, se diagnostica proclínica. Por consiguiente, recuerde, más importante que 80 exámenes es la corteza cerebral de ustedes y la capacidad de analizar. ¿Ok? Dicho esto, analicemos la primera evaluación neurofisiológica. No tengo ningún conflicto de intereses para esta parte. Vamos a analizar los potenciales de los nervios periféricos, las lesiones axonales y desmielinizantes, cómo registramos el músculo y los patrones para nervio y músculo. ¿Okay? Primer asunto, algo elemental, intuitivo. Todos nosotros sabemos que las fibras motoras llevan órdenes en sentido natural, desde mi corteza cerebral hasta mi músculo. ¿Ok? Entonces, la conducción natural es desde la corteza hacia la fibra muscular. Por el contrario, lo sensitivo recoge percepciones del ambiente. Por consiguiente, aquí vamos a tener nosotros un componente que tiene que ver con la conducción desde el nervio, el receptor, hacia la corteza cerebral. Siempre decimos que de arriba para abajo es ortodrómico y de abajo para arriba es antidrómico. ¿Ok? Eso hace que recordemos la forma en que se percibe. Normalmente, todos nosotros queremos registrar los potenciales igual que lo motor, registrar lo sensitivo igual que lo motor, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿ok? Es más fácil. Si yo les digo, voy a estimular aquí el nervio mediano y el estímulo va a bajar y voy a registrar en el abductor corto del pulgar, aquí pongo el electrodo de registro bestial. Estimulo en el codo, el nervio es ancho, el golpecito eléctrico llega en la profundidad del nervio, corre por acá y se activa el músculo. No hay problema. Imaginemos la conducción natural. La conducción natural sería, yo siento algo en la yema de mi dedo, ¿ok? Y tengo que registrar aquí. Y los potenciales sensitivos son asícitos, chiquititos. Por consiguiente, si pongo el registro en la piel del codo, no voy a poder registrar. No sale, no se nota. Entonces, ¿cómo registro? Con un electrodo de aguja, ¿ok? ¿Se imaginan ustedes que yo les ponga para registrar el potencial sensitivo una aguja en el codo hasta la altura del nervio mediano? Y si hinco el nervio,
Ustedes se van a acordar de mi generación hasta nonovio, ¿no es cierto? Ok. Entonces, por eso, como el nervio conduce de arriba para abajo o de abajo para arriba, porque es un cable y los cables conducen en cualquier sentido, ¿cómo se registra? Yo voy a registrar estimulando igualito, igualito. Estimulo en el codo y registro en la yema del dedo. Ojo, ¿ok? Envío un impulso que va contra el sentido natural y lo registro en la yema del dedo. ¿Se dan cuenta? Lo natural sería que yo estimulo acá y registro acá. Yo voy a estimular acá y voy a registrar acá. Porque un nervio es un cable. Si ustedes toman el cable de su computadora, la conexión a la electricidad, y lo pudieran cortar sin electrocutarse, cortan en el enchufe, cortan en el emboque a la computadora, voltean el cable y lo conectan bonito sin que pase nada, conduce igual. Cable es cable, pero humanamente hacer el registro en sentido natural sería una tortura para el paciente y un riesgo de hacerle daño a los nervios sensitivos. Por consiguiente, todo se registra estimulando arriba y registrando abajo. Todo, lo motor y lo sensitivo, aunque estemos registrando al revés. No se ha demostrado que haya ningún tipo de anormalidad, ¿ok? Y cuando nosotros vamos a registrar cómo conduce un nervio, un cable tiene una velocidad de conducción. Y la velocidad de conducción tiene que ser tantos metros por segundo. Tiene que haber una distancia, ¿ok? Y tiene uno que ver esa distancia, cuánto tiempo demora en llegar de un sitio a otro. ¿Qué medimos nosotros? Medimos el tiempo desde el estímulo hasta que se estimula el receptor. Hay una latencia. Y luego medimos la amplitud de lo que ha resultado motor o sensitivo. La amplitud significa cuántas fibritas hemos estimulado. Por consiguiente, si yo hago un estímulo muy suavecito, está mal, porque corre un cierto tiempo y se produce la respuesta, pero la respuesta va a ser chiquita. Si yo estimulo un poco más, corre y levanta más. En neurofisiología, todos los neurofisiólogos saben la intensidad de estímulo que tienen que aplicar para que la latencia corra el tiempo que tiene que ser y luego se estimule las fibras musculares o los receptores sensitivos de una forma integral, ¿ok? De una forma integral. Entonces es muy importante que veamos nosotros qué distancia hay entre un estímulo acá y otro estímulo acá y la amplitud de lo que se va a generar. Esto es lo que les quiero decir. Se habrán dado cuenta que la mayor parte de los músculos se estimulan con los nervios en dos lugares. Miren cómo el nervio, por ejemplo, el nervio mediano, yo lo estimulo en el codo, demora este tiempo y se produce el registro en el músculo con esta curva. Entonces, desde el estímulo viajando por el nervio mediano hasta el abductor corto del pulgar, ¿ok? Y esta es la respuesta, el potencial de acción motor compuesto. Aquí estamos viendo la descarga eléctrica activando las fibras musculares, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un tiempo y aquí tenemos la respuesta del músculo, ¿ok? Una cubierta de mielina, yo sé que la cubierta de mielina me va a dar la velocidad, ¿verdad?
Los axones que tienen mielina conducen rápido. Entonces, si yo veo que la respuesta normal es hasta aquí y el paciente llega con debilidad en la mano medio caída, yo estimulo y no se levanta la respuesta motora aquí, sino que ¡boom!, se viene hasta por acá. ¿Qué ha pasado? El tiempo para conducir ha demorado mucho más. No hay mielina. ¿Ok? Esta es entonces la estimulación desde el codo hasta el abductor corto del pulgar. Si yo quiero tratar de encontrar la velocidad de conducción, ¿ok?, yo tendría que medir entre mi codo y el músculo abductor. Pero tenemos un problema. Miren ustedes mi mano. El nervio va derechito y luego curva. ¿Cómo medimos eso? Porque puede curvar bien bonito, ¿verdad? Llega hasta acá y ¡boom!, derecho. Pero hay personas que el nervio hace así y hay personas que va por el costadito. Entonces, como que la medición no es muy precisa, ¿verdad? Y se dan ustedes cuenta que aquí estamos teniendo la estimulación desde el codo y miren el detallito. Hay una segunda estimulación desde la muñeca, colegas. Entonces, yo tengo una estimulación desde el codo hasta mi abductor del pulgar. Y tengo una segunda estimulación desde la muñeca al abductor del pulgar. ¿Por qué creen ustedes que todo nervio se estimula de esta manera? Se dan cuenta que del codo a la muñeca es bastante recto. Es muy raro que una persona tenga un nervio del codo a la muñeca que está zigzagueando. La lógica de la naturaleza le dice nervio recto. Entonces, esto de acá, yo le resto el pedacito de acá y hago la velocidad de conducción realmente entre el codo y la muñeca, queridos amigos. Es por eso que hacemos este truco, ¿ok? A esto le quitamos esto y voy a tener solamente la parte recta de mi antebrazo. Y calculo la velocidad de conducción sin errores, porque al final el nervio curva, va recto, va por el costado o sabe Dios qué hace. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes, es importante en todo registro de potencial que tengamos un estímulo distal y un estímulo proximal. ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos la estimulación para la parte motora, seguimos el orden natural, desde el codo hasta el músculo, desde la muñeca hasta el músculo, y así vamos a hacer el registro. En el caso del mediano, es el abductor corto. Simplemente para que tengan una idea, no se preocupen, yo no hago preguntas de examen de estas cosas. Aquí tenemos la amplitud y el área para que tengan ustedes una idea. Entonces, si esto está prolongado, si la velocidad demora mucho, ¿ok?, significa que vamos a tener falta de mielina, ¿ok? Ojo, cuando la velocidad cae, vamos a tener falta de mielina. La latencia del estímulo al punto donde esto se levanta está aumentada, prolongada. ¿Ok? Y eso va a hacer que la velocidad se caiga. Disminución de velocidad, compromiso desmielinizante. En cambio, cuando esto está bien bonito, pero yo veo que el potencial se cae, se aplana, inclusive a veces se pone largo, es una cosa ancha, ¿ok? Yo digo, lo que se ha activado acá, por algún motivo, se ha activado menos.
menos fibras musculares se han activado. ¿Por qué? Porque han perdido su axón. Menos fibras han perdido el axón. ¿Ok? Menos fibras musculares se activan, los axones se han perdido. Entonces, problema desmielinizante, la velocidad se prolonga. Problema axonal, la amplitud del potencial se cae. ¿Ok? Para que tengan una idea de cómo logramos determinar un Guillain-Barré desmielinizante o un Guillain-Barré axonal. Por eso es tan importante que se hagan esos exámenes para tener una idea clara. ¿Qué prefieren tener? ¿Un Guillain-Barré axonal o un Guillain-Barré desmielinizante? Creo que todos preferimos un desmielinizante, porque la célula de Schwann es la octava maravilla de la naturaleza, resiste creo que hasta la radioactividad y regenera muy bien. En cambio, el axón se corta y está por verse si se recupera y vuelve a crecer y se conecta. ¿Ok? Entonces recuerden, si van a tener que escoger algo, escojan lo desmielinizante, tenemos mejores chances. ¿Ok? Es más, creo que nunca han visto cantidad de personas con secuela de Guillain-Barré en Lima y en el resto del país. Hemos tenido 3 brotes. Uno ve en la calle a la gente caminando bastante bien, ¿verdad? No tienen problema de nervio periférico. La mayor parte de casos han sido desmielinizantes, ¿ok? El potencial sensitivo, ¿ok? Se puede medir igual que el anterior, es decir, con 2 estímulos, ¿ok? Para hacer una velocidad de conducción. Pero, ¿qué resulta, queridos amigos? Si vamos a medir, por ejemplo, la parte sensitiva del mediano, ya sabemos que hay una estimulación al revés de lo que debiera ser la conducción. Se hace igualito que lo motor, aunque sea sensitivo, ¿ok? Y miren lo que dice acá. Estimulamos la muñeca, porque es más cerquita, más superficial, más fácil, y registramos en la yema del dedo, ¿ok? Y registramos en la yema del dedo, en la superficie, ¿ok? ¿Qué resulta? El potencial sensitivo es mucho más pequeño que el potencial motor. Por consiguiente, nosotros tenemos que hacer un estímulo muy pequeñito. Bajamos la intensidad del estímulo y tenemos que subir la sensibilidad del detector acá en el dedo. ¿Okay? El detector en el dedo tiene que ser mucho más sensible. Eso hace que habitualmente cualquier tipo de cosa, que sea un artefacto, un roce, la humedad de la piel, etcétera, interfiere, ¿ok? Interfiere, de tal manera que cuando nosotros queremos estimular el potencial sensitivo en el pliegue del codo, sí se puede hacer, pero el nervio está más profundo, tenemos que ajustar más y la máquina está muy sensible. Podemos tener muchos artefactos. No es fácil medir la velocidad de conducción sensitiva. Y eso hace que lo que hacemos nosotros es un solo estímulo aquí en la muñeca, que es fácil de ubicar, y registramos aquí. Muy rara vez se intenta medir las velocidades de conducción en la parte sensitiva, y cuando se quiere medir es difícil técnicamente, ¿ok? Sufre el neurofisiólogo. Por consiguiente, aquí lo que tenemos es solamente un tipo de onda, como ven ustedes. Este es el artefacto del estímulo. Voy a retroceder la lámina, ¿ok? Miren el artefacto del estímulo, una lineecita nada más, cuando viene la descarguita eléctrica. Y aquí, hasta está fuera de la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es pequeñito el potencial y hemos ampliado tremendamente la sensibilidad de la máquina, por eso sale este súper registro, aquí está la sensibilidad, ¿ok? Y registramos el potencial sensitivo. Miren la forma, esto es típico, ¿ok? Es levanta rapidito, baja rapidito, ¿ok? Esta es la típica forma de un potencial sensitivo
muy pequeñito, hay que calibrar la máquina de otra manera. Regreso a la lámina anterior, la mayor parte de los potenciales motores, miren, son curvitos anchos. En cambio, el potencial sensitivo es así y medio tembleque, ¿se dan cuenta? ¿Por qué es tembleque? Es irregular el trazado porque registra potenciales de otros lados, por lo que esto está tan sensible para lograr detectar. ¿Ok? La ondita, como ven, es mucho más aguda. Recuerden que esto es muy pequeñito. Los potenciales sensitivos son muy pequeñitos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros queremos determinar la velocidad de conducción, nosotros vamos a tener que registrar algunas cosas. Un nervio X, y aquí estamos viendo que hacemos colocación de los electrodos, perdón, en un músculo. Sigamos con el mediano porque es muy fácil ubicarse, ¿ok? Se colocan sobre el elevador, perdón, el abductor corto del pulgar, que es bien prominente, nosotros ubicamos fácil y colocamos aquí los electrodos, ¿ok? Y luego estimulamos desde el codo hasta el músculo. Y hacemos un segundo estímulo desde la muñeca hasta el músculo, ¿ok? Siempre registramos la latencia, el tiempo que esto se demora, aquí. Apenas levanta. No registramos por acá, ni por el medio, ni nada. Registramos apenas levanta. Este es el tiempo de la latencia más proximal. Y desde la muñeca hasta el músculo abductor, aquí está el tiempo de la latencia distal. ¿Ok? Y luego a esta latencia le quitamos esta, nos va a quedar estito y simplemente entre la rayita donde estimulé y la rayita donde estimulé mido y tengo centímetros y la diferencia de los milisegundos. Y tengo la velocidad de conducción. ¿Sí? Independientemente de ese cálculo matemático, nosotros miramos esto para ver la amplitud que tienen los dos potenciales de acción muscular, porque nos orienta lo axonal. ¿Sí? Nos orienta lo axonal. ¿Sí? Siguiente, el nervio sensitivo. El nervio sensitivo, aquí han logrado hacer un registro de los dos componentes. ¿Se dan cuenta cómo están las ondas? Tembleques, como yo les digo, ¿verdad? Irregulares. ¿Por qué? Porque la máquina la hemos vuelto tan sensible para registrar algo pequeñito, ¿ok? Que registra campos eléctricos de todas las estructuras alrededor. Por eso, retrocedo, nunca va a ser tan limpio como esto, ¿ok? Uno mira así y uno dice, uy, esto debe ser sensitivo, aunque no se lo hayan dicho, ¿ok? Por otro lado, lo anterior era curvito, esto es medio puntiagudo, ¿ok? Miren el codo y miren el registro en uno de los dedos, ¿ok? Estimulamos en el codo, estimulamos en la muñeca. Vamos a obtener nosotros una latencia del codo, una latencia de la muñeca y saco mi centímetro y mido de acá hasta acá. ¿Ok? Y puedo tener distancia y tiempo. ¿Cuánto demora en levantar aquí y cuánto demora en levantar acá? Voy a retroceder. Saber dónde levanta, no hay pierde, porque aquí no hay mucho artefacto. Algunas veces vemos acá, está bonito y levanta bien, pero algunas veces en la realidad, con algunas de esas oscilaciones que hay, puede hacer un declive antes y nos cambia un poquito la medición de la latencia. Lo sensitivo no es fácil. Hay que tener una buena máquina, un buen ojo y preparar bien todo nuestro material para que no haya interferencias, ¿ok? Recuerden que esto tiene una sensibilidad mucho mayor
y el estímulo tiene que ser muy suavecito para que capte la fibra sensitiva, ¿ok? Hay todo un artilugio para hacer esto. Miren lo que puede suceder en algunos casos, ¿ok? Algunas veces se estimula, por ejemplo, en este caso, el nervio cubital, ¿ok? ¿Qué puede suceder? Miren ustedes la conducción entre el estímulo en la muñeca y el estímulo por encima del codo y por debajo del codo. Se dan cuenta que se ha aplanado el estímulo, ¿verdad? Parece haber entre este lugar y este lugar algún tipo de problema de aplanamiento de las ondas. Si yo estimulo aquí, sale muy bien, pero si yo estimulo en esta parte, no sale bien, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pasado? Si yo encuentro cambio en la conformación de la onda en un punto de compresión, estimulo antes, estimulo después, y aquí baja el tamaño de la onda, hay un problema en ese punto de bloqueo de conducción, muy probablemente haya algo en el codo, se está consolidando mal una fractura y está agarrando el nervio. Hay enfermedades donde se desmieliniza el axón, donde hay una zona de compresión. Algo está pasando en ese segmento. ¿Ok? Entonces miren cómo podemos encontrar inclusive bloqueos. Porque yo puedo hacer el estímulo muy corriente. Hago la velocidad, estimulo el codo y ya. Pero miren todos los trucos que podemos hacer. Yo puedo ver un potencial por encima del codo, un potencial por debajo del codo y veo la forma. Y digo, esto no se parece a la muñeca. Los potenciales son generalmente iguales. Algo está comprimiendo el codo. Yo podría estimular en el cuello, estimular después de la axila, en el codo, en la muñeca. Y me doy cuenta que el codo muy bien, la muñeca muy bien, pero el potencial que pasa de mi codo a mi axila se aplanó. Tengo un problema de plexo. ¿Ok? Miren qué interesante todo lo que se puede hacer con el nervio. Habitualmente hacemos lo clásico, pero si yo le digo al neurofisiólogo, oye, compadre, tengo un paciente que me parece que tiene un problema en el codo. Entonces ya él cambia un poquito y no me hace lo clásico, sino que me hace acá y acá. Si le digo es plexo, me dice, me voy a demorar más. Tiene que estimular por acá, buscar el nervio por acá, estimular saliendo de la axila, estimular como siempre en el codo y en la muñeca. Uno puede estimular sabiendo la anatomía, por supuesto, en diferentes lugares, buscar el nervio en diferentes lugares y ver cómo están las ondas para ver si es que ha habido algún tipo de bloqueo de conducción en la zona. ¿Okay? Cuando ustedes soliciten el examen, difícilmente se van a acordar de todas esas cosas, pero sí tienen que saber que la neurofisiología puede buscar compresiones en diferentes lugares donde el nervio se encuentre presente. Lo que tienen que decirle al neurofisiólogo, esto es para que sepan cómo funciona, pero lo que tienen que decirle al neurofisiólogo es, me parece que hay un problema en las raíces que forman el nervio mediano. No me parece que sea el nervio, me parece que es más arriba, ¿sí? Por el cuadro clínico. Cuando ustedes le dicen, creo que es el plexo, el neurofisiólogo ya sabe dónde tiene que estimular. Si ustedes le dicen, creo que hay ganglios creciendo en la axila y están perturbando la salida del plexo, el neurofisiólogo sabe dónde buscar. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea, lo clásico son los dos estímulos, en el codo y en la muñeca para el miembro superior, pero hay gran versatilidad porque el miembro superior es mucho más accesible hasta el cuello y puedo estimular sus orígenes por varios niveles. En el miembro inferior esto no es posible, ¿ok? ¿Por qué?
no es posible porque la parte proximal, la zona de la cadera, todas las raíces están saliendo desde la médula, pero esta zona está ya muy llena de estructuras óseas, de cartílago, articulaciones, grasa y músculo. Entonces ahí sí, esos trucos para miembro inferior no se pueden hacer, pero hay otros trucos que veremos. ¿Ok? Entonces la idea es que ustedes puedan evaluar las fibras nerviosas a diferentes alturas a través de la neurofisiología y que puedan ustedes también tratar de deducir si puede ser axonal o desmielinizante para orientar un poco el manejo del paciente. ¿Okay? Los grandes objetivos es ubicar la lesión y luego de eso ver qué tipo de lesión es. Ubicar el nivel de lesión y ver si es desmielinizante o axonal. Miren este detalle, ¿ok? Aquí estamos viendo un componente clásico, miren ustedes, eso es en la muñeca, ¿ok? Y aquí estamos viendo dos estímulos después del codo y antes del codo, ¿ok? Y estamos viendo las ondas que están irregulares y aplanadas, no levantan bien, no se parecen a la onda que está aquí, ¿ok? ¿Qué estamos encontrando aquí? Un componente de bloqueo de conducción y la onda está ancha, se ha ampliado la onda, ¿ok? Tenemos dispersión de la onda. Esto nos habla de un compromiso a nivel del codo que muy probablemente está retardando la conducción. Tenemos un retardo en la conducción y ahí hay que echárselas a buscar con los traumatólogos, con los médicos de la rehabilitación, qué está pasando en este momento. ¿Ok? Les mencionaba que en la pierna, ¿cómo hago, verdad? Yo puedo estimular bien fácil, dos estímulos. Estimulo el nervio peroneo, por ejemplo, en el tobillo y estimulo en la parte proximal al costadito de la cabecita del peroneo. ¿No es cierto? Y estimulado dos sitios igualito que el brazo. Si yo quiero ir más arriba, ¿dónde coloco el estimulador? Porque no le van a poner agujas al paciente en la nalga, ¿no es cierto? Menudo problema, ¿verdad? Entonces, sí tenemos dificultades cuando tenemos que analizar el peroneo, el séptico popliteo externo. Podemos hacerlo de la rodilla para abajo. Podemos hacer solamente eso. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo veo la parte del plexo, por ejemplo? ¿Okay? No estamos pudiendo hacerlo porque no podemos introducir el electrodo o poner electrodos de aguja en esas zonas. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Aquí hay otro tipo de truco. Para ver lo proximal, tenemos hasta dos trucos. Uno de estos trucos es el reflejo H. ¿Qué es el reflejo H? Yo puedo emplear un estímulo que baje desde aquí hasta aquí. Y luego yo puedo encontrar un estímulo que va desde la parte más baja a la parte más alta, que cruce al otro lado y baje nuevamente. Entonces, miren el truco para evaluar lo alto. El reflejo H. Aquí estamos viendo nosotros un estímulo, motor común y corriente, ¿ok? Lo hacen varias veces para asegurarnos porque la respuesta del reflejo es muy chiquitita. Entonces, yo hago el estímulo motor normal y registro un potencial. Cuando miro la pantalla
tiene un tiempo de latencia y el potencial, como hemos visto. Hasta ahí, normal. ¿Qué voy a hacer para demostrar que está habiendo un estímulo que está subiendo y regresando por acá? Yo corro la pantalla, la comprimo, para ver si hay algo más después. Y miren lo que encuentro. Veo el estímulo de siempre y un poco después un pequeño, una pequeña respuesta. Esta es la respuesta normal del músculo y luego esto. Normalmente esto no lo vemos porque la pantalla está calibrada para mostrarme solo hasta acá. Pero si yo le digo al colega que hace neurofisio, algo hay en el plexo, no sé qué hay en el plexo, pero algo hay arriba del plexo, en la raíz, se le ha salido un disco al paciente y quiero saber si está comprimida la raicita del ciático o se cortó la raicita del ciático, ¿ok? Para los plexos o para los problemas de discopatía, ¿ok? Entonces, el colega arma como siempre todo lo que tiene que hacer, es decir, pone sus electrodos aquí en los músculos y estimula aquí detrás de la rodilla, normal nomás. Plin, sube, pero, perdón, baja sería lo correcto, baja la pierna, pero yo sé que cable es cable y si yo estimulo aquí, a contracorriente sube por la fibra motora, cruza una sinapsis y vuelve a bajar por acá. Cada vez que yo estimulo el codo, estimulo la rodilla o lo que estimule, como es un estímulo que no es normal y cable es cable y conduce para arriba y para abajo, un potencial baja y lo veo en el músculo, pero hay un potencial que sube que nunca lo veo. Y no lo veo porque demora en subir, en pasar la sinapsis y en bajar. Y como ven ustedes, no solo demora, pierde fuerza. ¿Ok? Pierde fuerza. Entonces, para esto, si ustedes no le dicen que están buscando, si ustedes le dicen, es un problema de ciática, es un problema del nervio ciático y quiero ver si hay denervación, va a ser lo de siempre, hasta acá. Pero si ustedes le dicen, es un problema del nervio ciático, me parece que es la raíz S1. ¿Podrías verificar si hay arriba algún problema con S1? Y ella sabe lo que tiene que hacer. Corre su pantalla para que entre más descargas y busque esta descarguita. ¿Ok? Y él puede decir, digamos, normalmente, porque hay que ver el largo de la pierna, para el largo de pierna de este paciente, el reflejo H debe aparecer a los 25 milisegundos y resulta que el reflejo H aparece a los 30 milisegundos porque aquí hay un disco interfiriendo, ¿ok? Y les pone reflejo H prolongado, patología muy proximal, ¿ok? Interesante, porque miren el truco cuando no podemos, como arriba, estimular el cuello, sila y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es un truquito para lo proximal. Miren lo útil que puede ser la neurofisiología, no solamente para ver lo distal. Lo proximal, tanto arriba como abajo, se puede hacer. Y si eso no me sale muy bien, miren este otro truco, ¿ok? Es muy parecido, ¿ok? Pero con un estímulo diferente, se sigue el mismo camino que en la parte anterior, pero resulta que hay un rebote, o sea, no entra a la sinapsis, sino que pasa directamente a la fibra motora, rebota y baja, ¿ok? Y estamos teniendo nosotros la respuesta normal que subió y la respuesta antidrómica que rebotó y volvió a bajar. Entonces, la que subió normal nomás, la que asciende, rebota y vuelve a bajar. Fíjense la diferencia sutil. Miren la distancia del reflejo H, miren
Miren la distancia de la onda F, ¿verdad? Ok, aquí eso es más prolongado, ¿ok? Lo que hacen es tratar de ver cómo está la conducción proximal con otra técnica más. Los seres humanos tienen diferentes conformaciones corporales en el sentido de que pueden tener más o menos masa muscular, puede pasar que las fibras nerviosas pasen más o menos cerca de las estructuras blandas de las extremidades, y eso hace que a veces técnicamente es difícil. Por eso se buscan siempre alternativas. Si no sale uno, puede salir el otro y nos ayudan. Cuando ustedes piensen en algo proximal, me imagino que después del examen se van a olvidar del reflejo H y la onda F, ¿ok? Digan latencias largas, porque están mucho más largas de la latencia o la respuesta principal. Quiero que me evalúes lo proximal, ya es una orientación para el neurofisiólogo. Quiero que me evalúes lo proximal, las latencias largas, ustedes quedan muy elegantes, ¿no es cierto? Saben su trabajo, ¿ok? Ya más detalles, difícil que se acuerden más adelante, pero para efectos del examen, reflejo H y onda F, uno lo recuerda y lo archiva en su memoria como latencias largas, ¿ok? Miren este detalle. Esto es una estimulación repetitiva. Yo coloco los electrodos como siempre, estimulo aquí en la muñeca, ¿y qué hago? Tac, 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 varios estímulos. Si ustedes estimulan su mano con un estimulador acá, que registran acá, ustedes están así en medio de la clase y el estimulador prendido, y ustedes van a ver que ustedes siguen hablando, haciendo la clase, y todo el tiempo su dedito se está moviendo. Pasan varios minutos, y después de que han pasado varios minutos, yo sigo moviendo, ¿verdad? Recién ahí uno dice, ay, ya se me está cansando mi dedo, ¿verdad? Porque nuestras uniones neuromusculares son normales. Pero, ¿qué estamos viendo acá? Pocos estímulos, aquí han colocado 4, generalmente son 10, una salva de 10. Y miren qué ha pasado con los potenciales. Están bajando. Hay un decremento progresivo de la amplitud. Esto significa que hay un problema en la unión neuromuscular. Normalmente, una salva de impulsos, como estamos viendo acá, debiera dar una salva de potenciales todos igualitos. Con 10 estímulos, nadie se cansa. El miasténico se cansa. Entonces, también nos sirve la neurofisiología para que hagamos estimulación repetitiva y veamos cómo responde la unión neuromuscular normal o la de una persona con miastenia. Si es miastenia y los receptores de acetilcolina están faltando, hay una caída progresiva de amplitud, ¿ok? Hay una fatiga muscular importante y rápida en la miastenia. Ya les digo, a nosotros nos hacen esa prueba, 10 estímulos no cambia nada. Además de esto, y de estimular los nervios, yo puedo tomar una agujita y colocarla dentro del músculo. Cuando van a hacer la neurofisiología, yo le explico al paciente, les digo, va a haber una parte donde le van a hacer pequeños estímulos eléctricos en los nervios para ver cómo responde. Y hay una segunda parte que me temo es un tanto fastidiosa. Van a tomar una agujita que es más delgadita que la agujita para tomar muestras de sangre, pero inca, y la van a colocar en los diferentes músculos para ver cómo responde, ¿ok? Generalmente se inserta la agujita y en ese momento, bueno, cualquiera se sobresalta y el músculo se contrae, pero se espera que haya un silencio eléctrico, se mira a ver si el músculo con la agujita ahí clavada ya está descansando y todo está en silencio, no hay ninguna descarga, ¿ok? Algunas personas pueden tener un componente de actividad muscular que ellas mismas no notan. No notan esa actividad, no saben que la tienen, y muchas personas, uno coloca la agujita
y aparece, una vez que el músculo está en reposo, aparecen descargas de diferente tipo espontáneas, y algunas de ellas me pueden orientar a denervación, porque si hay alguna descarga, qué raro, el músculo en reposo tiene silencio eléctrico, ¿ok? Luego de esto, nosotros buscamos que el paciente haga algún movimiento con el músculo, si es posible, y el paciente nos ayuda, porque cada uno tolera diferente, y va a ir una pequeña contracción, mire la pantalla y que apenas sale un ruidito. El paciente hace así, sale un montón de ruido. Un poquito menos de eso, mire la pantalla, y hasta que el paciente ya sabe hacer una pequeña contracción muscular para que nosotros podamos ver las fibras musculares y ver si hay alguna cosa que se activa en ese momento, ¿ok? Muchas veces las personas que tienen enfermedades musculares pueden tener descargas patológicas, nervios que se están desprendiendo del músculo y está funcionando el músculo mal, la fasciculación. Me imagino que la mayoría no ha visto fasciculaciones, pero a todos les ha saltado los párpados, ¿verdad? Ok, el salto del párpado, del orbicular, ¿no es cierto? Nos pasa en particular a los estudiantes de medicina porque estamos cansados, porque estamos estresados, porque mucho café. Espero que no les pase por mucho tabaco, ¿ok? Y así sucesivamente. Todo eso nos estresa y la motoneurona se irrita y envía esas descarguitas y vibra. Eso es normal, no es indicio de patología. Pero semiológicamente hablando, mirando la vibración acá, si uno ve en los músculos grandes, esas agudidas musculares también podrían tratarse de fasciculaciones. ¿Ve? Podemos detectar esto. La forma de la mioquimia es totalmente diferente a la fasciculación. Uno mira la fasciculación, en cambio, inclusive la escucha, toc, 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 toc. Y uno dice, ese toc, 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 eso es una fasciculación. La mioquimia es pequeñas sacudidas nada más, ¿ok? Sutilezas. Miren ustedes algunas actividades espontáneas. Esta actividad muscular espontánea en reposo, sin que el nervio diga nada, el nervio no ha dado ninguna indicación. El músculo tiene actividad muscular espontánea, ondas positivas para abajo y ondas negativas hacia arriba, ¿ok? Positivo, negativo. Esto de aquí hacia abajo se llama onda positiva. Esto de aquí para arriba se llama fibrilación, ¿ok? Esto es interesante, ¿por qué? Porque todo esto nos habla de que la membrana muscular está denervada, ¿ok? Denervada. Y no se mueve el músculo. Ondas positivas y fibrilaciones. Algunas veces la agujita está puesta en el músculo, yo veo que la agujita hace así, se sacude un poquito la aguja sin que el paciente se mueva, y escucho toc, toc, toc. Fasciculaciones. Miren esto, la sensibilidad. Pequeñísimo. Tengo que aumentar la sensibilidad para encontrarlas. Pero cuando yo tengo la sensibilidad no tan disminuida y escucho toc, veo esto y escucho toc, bien grave, esto significa que tenemos nosotros un potencial de tipo fasciculación. Esto de aquí, denervación. Esto de aquí, motoneurona en problemas. Músculo denervado, motoneurona que está enferma. ¿Ok? Enfermedad de motoneurona.
Esto se hace con una agujita dentro del músculo y el músculo en reposo, ¿ok? Algunas veces yo pongo la aguja y ¿qué escucho? Trrr. Le llaman descarga en picada de bombardero, ¿ok? Trrr, trrr, trrr. Ese sonido es típico de las descargas miotónicas, ¿ok? Aquí yo pongo la aguja y les decía, la gente pues lógicamente me hincan mi músculo, ya se imaginarán, ¿no es cierto? Mientras la gente reposa, aquí ya reposó. Y miren lo que se registra, esta es la descarga espontánea. Trrr. Y miren cómo la picada de bombardero es porque la descarga llega hasta acá más o menos. Es trrr, ¿ok? La descarga miotónica en algunas enfermedades musculares que vienen con esto. Algunas veces la miotonía desaparece cuando la persona calienta. O sea, yo le digo, abre y cierre. Se pone duro el músculo, insiste, vamos, siga, 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 usted puede, vamos, vamos. Ya, está moviendo bien. Pongo la aguja y miren, ya no hay descarga. ¿Ok? Cuando hay calentamiento muscular, se va la miotonía. Las personas que tienen miotonía ven llegar su micro y están calentando, están moviendo los gemelos en el sitio, ¿ok? Para que a la hora de subir no entren en miotonía y se contrae el músculo y se caen. Cuando van a bajar, a ellos les va muy mal con esto de pierna derecha, por supuesto, pero lo que hacen ellos es se paran cerca de la puerta y los ven ustedes que están calentando los músculos de las piernas para poder levantar e ir bajando. Ya pierna derecha es más complicado para ellos, ¿ok? Entonces, recuerden las descargas miotónicas también, otro tipo de actividad muscular espontánea, ¿ok? Y miren ustedes un nervio, miren ustedes las fibras musculares, ¿ok? Este nerviecito de acá inerva la 1, la 3, la 6, la 9 y la 11, ¿ok? Y cuando se contrae, digamos que sale un potencial así, normal. De pronto tenemos, acá están fibras musculares que no han recibido ese nervio, y aquí las fibras musculares están en problemas, ¿ok? Las fibras musculares, miren ustedes, esta está bien, esta está mal, irregular, este está mal, irregular, este está mal, irregular. Entonces, el nervio envía su descarga, 1, 2, 3, 4, 5, se contraen bien. El nervio envía su descarga y 1 y 2 se contraen bien. Las otras 3 fuera de combate, se obtiene esto. Actividad muscular tiene potenciales chiquititos porque hay enfermedad muscular, ¿ok? Potenciales pequeñitos le llaman patrón rico. ¿Por qué? Porque el cerebro detecta que envía una orden como siempre y solo 2 se contraen. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Envía una superorden y todo lo que se activa es chiquitito. Entonces, uno tiene un patrón muy rico, pero chiquito, 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 chiquito. ¿Ok? Eso es lo que se llama llenar toda la pantalla, pero pequeñito. ¿Ok? Y eso ocurre en las enfermedades musculares. ¿Ok? El patrón miopático es pequeñito y chiquito. En cambio aquí estamos viendo fibras nerviosas que están activando el músculo con un patrón diferente. Estamos viendo espacio entre las descargas y descargas muy grandes. Cuando hay una enfermedad de nervio periférico, los nervios que están bien pueden enviar descarga. Los que están mal murieron y no envían descarga. Los que están bien, sí. Y por un asunto de plasticidad,
Yo soy la fibra sana y veo ahí fibras musculares que van a morir porque no tienen dueño. ¿Y qué hago yo? Envío una terminación para tratar de agarrar las fibras musculares que están sufriendo. Mi potencial crece mucho, mi potencial crece mucho. Hago lo que puedo. Si hay 100 fibras musculares, yo puedo controlar, ya tengo mis 100 fibras musculares, todo está bien. Yo me contraigo, lleno en toda la pantalla, todo muy bonito. De pronto, yo me enfermo. De mis 100 fibras musculares, se quedan 60 fibras musculares que se han quedado sin conexión. Ya no puedo con todo eso, retraigo mis conexiones y las fibras musculares están denervadas. Cuando las fibras musculares están enervadas, piden auxilio, liberan factores que indican que hay daño. Inmediatamente, mi compañera que está al costado, que tiene sus 100 fibritas musculares, dice, yo ayudo. Inmediatamente, los factores de alarma la tocan y envía prolongaciones. ¿Puede ella ocuparse de las 60 que yo no puedo? No va a poder todo. Va a ocuparse de 30, de 40, su tamaño crece, pero de todas maneras hay huecos porque no va a poder con todo, porque aquí han muerto las motoneuronas y las fibras musculares ya no las logramos recuperar. Para compensar, esta niña ha asumido varias más. Miren, esta niña ha asumido varias más. ¿Todo se puede rescatar? No. Entonces, en la enfermedad del nervio periférico hay unidades motoras muy grandes, sobreviven al daño e intentan rescatar a las fibras musculares dañadas, por eso crecen, pero no pueden rescatar todo, por eso hay espacios en la contracción muscular. ¿Okay? Hay espacios en la contracción muscular. Tengan ustedes en cuenta un detalle. Para ver los cambios no es de inmediato. El nervio facial demora por lo menos unos 7 a 10 días que veamos esos cambios. El nervio ciático, que es más largo, puede demorar de 15 a 21 días para ver el daño. ¿Okay? Por eso se sugiere en el Guillain-Barré hacer la electromiografía a las 3 semanas por las piernas que son largas, ¿ok? Para ver el daño real, ¿ok? Para ver el daño real, ¿ok? Esto es lo que corresponde a la electromiografía, ¿ok? La electromiografía. Hay una técnica especial que se llama el potencial evocado. ¿Se han dado cuenta que cuando hablamos nosotros de la parte sensitiva y la parte motora, en la parte sensitiva uno tiene la capacidad de registrar las raíces, el plexo, antes del codo, después del codo y en la mano? Uno puede registrar en la pierna las raíces, el plexo y la zona de la rodilla, antes y después hasta la pierna. Pero es difícil poder saber qué está pasando la corteza, la fibra que baja, el tronco cerebral y sus conexiones en la médula. Es muy difícil, ¿verdad? Sabemos que eso existe, sabemos que mi corteza da una orden para que yo pueda mover, por ejemplo, mi nervio mediano. Todo lo que hemos visto con el mediano parte de la corteza. ¿Cómo hacemos para registrar esos potenciales? Antes no se podía porque es poco menos que como electroencefalografía y no era muy bueno. ¿Okay? Muchas veces tener que registrar la zona de la nuca, la zona cercana a la espalda, ya era difícil, bastante difícil es el plexo. ¿Okay? Imagínense más cerca. El tiempo pasó y se han encontrado formas de registro de esos potenciales muy profundos, que son los potenciales
profundos o evocados. Un nerviecito, el mediano, yo puedo evaluarlo desde las partes más periféricas hasta arriba, la corteza cerebral. ¿Ok? Puedo evaluar el plexo, la médula y la corteza. Miren ustedes. Y el nervio tibial, lo mismo. Yo puedo evaluar la médula en su parte dorsal, la supersubida hasta la parte cervical y desde el tálamo hasta la corteza. Miren el nervio tibial, todo lo que yo puedo evaluar. Hasta arriba, desde la médula espinal, baja hasta arriba. ¿Ok? Y miren cómo yo puedo evaluar lo mismo en el mediano. Antes llegábamos hasta el plexo y para de contar. Ahora ya podemos evaluar más arriba con los potenciales evocados somatosensoriales. ¿Ok? Entonces, miren ustedes esta evaluación del nervio mediano, lo normal que siempre hemos hecho, y estamos encontrando la posibilidad de evaluar desde el plexo a la corteza. ¿Dónde están las ondas de la corteza? Hasta el plexo, medio deforme, pero algo veo. Pero miren en la corteza. No hay potenciales que se puedan discernir en la corteza. Esta es una persona que tiene ausencia de potenciales arriba, un coma después de alguna intoxicación que le produjo anoxia. La corteza está plana. Si la corteza no hace potenciales, ya sabemos que el pronóstico de ese paciente es malo. Y miren cómo el nervio periférico sigue conduciendo. ¿Ok? Aquí ya están habiendo problemas, pero lo más periférico sigue conduciendo. Miren la importancia de la corteza cerebral y de poder utilizar los potenciales evocados somatosensitivos para determinar el pronóstico de un paciente. ¿Ok? Y el paciente no tiene que ayudarnos para esto, es algo totalmente a través de un equipo. ¿Ok? Miren ustedes un potencial evocado auditivo. ¿Hasta qué punto hemos llegado en los últimos años que una vía tan complicada como la vía auditiva, yo puedo colocar electrodos para generar estas 7 ondas? Miren, y cada una de estas ondas es generada por una conexión. El potencial de cada una de estas ondas se corresponde con un lugar de conexión en el cerebro. Miren, mejor todavía que disecar y hacer neuroanatomía, ¿verdad? Ok, aquí podemos rápidamente ver. Miren estas onditas, esta es la forma normal del potencial. ¿Okay? Miren lo que pasó acá. Onda 1, onda 2, onda 3, y cuando vamos a buscar la onda 4, estamos viendo que hay una distancia muy grande. Esta parte alta son las ondas 4 y 5 juntas, ¿ah? Siempre van juntas. Ok, estamos viendo aquí que esta distancia se ha alargado. Miren, lo azulito está marcando las O2 ondas 3, y lo normal, la deflexión 4-5 es acá, y ahora está acá. Si vemos entre 4 y 5, en realidad tenemos en esta zona un retardo. Cuando miran en la resonancia y les dicen, miren entre el lemnisco lateral y el colículo inferior, encuentran un glioma. ¿Ok? Algo tan difícil de evaluar como el tronco cerebral, y gracias a los potenciales evocados auditivos podemos ubicar la distorsión del pasaje del impulso nervioso en todos estos lugares y analizar el tronco cerebral. Analizar el tronco cerebral
cuando todavía no tenemos muchos indicios que nos puedan orientar. ¿Ok? Y también existe la posibilidad de evaluar la parte visual. Yo puedo evaluar la retina, puedo evaluar el nervio, pero las conexiones tan largas hacia atrás, desde el cuerpo geniculado hasta la corteza cerebral, eso es largo. ¿Cómo lo puedo evaluar? Las radiaciones ópticas son tremendamente grandes, se abren como abanico y son un sitio muy mielinizado, muy interesante. Si yo encuentro que toda esta zona conduce lentamente, puedo pensar que hay un problema de desmielinización en esta zona. Miren este examen, esto corresponde al ojo izquierdo de un paciente y esto de aquí corresponde al ojo derecho del paciente. ¿Qué le ha pasado con sus ondas? Se han aplanado y estamos viendo que las latencias que debieran estar por acá están por acá. Este paciente tiene unas latencias prolongadas, tiene esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante de la sustancia blanca, ¿ok? Yo miro la resonancia, veo unas cuantas manchitas. Eso es la anatomía. ¿Cuánto está dañando al paciente? Potencial evocado visual, y me doy cuenta que hay un problema serio. Empleo corticoides, empleo todo el tratamiento de inmediato y poco a poco esto se va regenerando y el potencial va cambiando. Trome. Llega el paciente sin ver bien, aplico los corticoides y veo que los potenciales no cambian. ¿Qué significa? Que ya hay un daño y una secuela. ¿Ok? Hasta me permite no solo ubicar, sino ver el pronóstico del paciente, el potencial evocado visual. Son variantes de lo que era la neurofisiología clásica para poder ver conexiones centrales que antes escapaban. ¿Ok? Ya están desarrollando inclusive la velocidad de conducción de la vía piramidal, les cuento. O sea, arriba. ¿Ok? La velocidad de conducción de la vía piramidal. ¿Ok? Junto con esto, tenemos la capacidad de registrar nuestra corteza cerebral. Para registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral, yo empleo electrodos por encima. Traducido al castellano, va a haber que atravesar todo lo que es el líquido, la dura, la tabla interna, externa del cráneo, el cuero cabelludo con todas sus capas. Entonces, si alguien cree que el electroencefalograma es la última chupada del mango y registra hasta los últimos potenciales, se van a dar cuenta que es una aproximación, ¿ok? Esto hace que el electroencefalograma se hace colocando electrodos, ¿ok?, sobre el cuero cabelludo en lugares previamente determinados. Se mide desde el nasion hasta el ilion y se colocan los electrodos a intervalos del 10% o del 20% de la distancia. Antes, terrible. Había que sacar el centímetro y medir para adelante y para atrás y hacer los cálculos 10%, 20%, terrible para colocar los electrodos. Demoraba horriblemente. Ahora, ¿qué han hecho? Una capucha de un material elástico, han colocado los electrodos y cada cráneo es diferente. Pero si yo coloco aquí y aquí la capucha, solita se acomoda sistema 10-20. Viva la tecnología y vivan los nuevos materiales, ¿verdad? Entonces eso es mucho más práctico, porque antes era terrible y había que colocar una sustancia adhesiva y conductora y pegar. Y el pobre paciente salía con los pelos parados y lleno de sustancia de contacto, ¿ok? Ahora todo esto ha mejorado notablemente. Y como ven, así podemos mapear.
Esto evidentemente no duele, no es invasiva, es barato relativamente y es muy útil, ¿ok? Entonces, siempre que registramos actividad eléctrica, nosotros tenemos que registrarla entre dos electrodos, entre este y este, o entre este y este, o entre este. Siempre se busca la diferencia entre dos electrodos, ¿ok? Uno es el activo, otro es el electrodo de referencia y eso uno lo va cambiando. De tal manera que aquí van a ver cómo esto se puede organizar de diferentes maneras. ¿Qué tenemos? Lo clásico. Lo que más van a ver es, así como está el dibujito, electrodos de superficie. Pero uno puede colocar en centros de electroencefalografía ya más especializados, colocar electrodos dentro de la cavidad oral, electrodos más bajos, tratando de registrar lo esfenoidal, electrodos dentro del oído y así, electrodos en diferentes lugares. Y más aún, en el instituto, en cirugía, para detectar la zona epileptógena, registran por encima y sale la zona epileptógena. Y luego sacan el cráneo, sacan la meninge, colocan los electrodos en el cerebro, en la corteza, y aquí está la lesión precisa. No tienen que sacar esto, tienen que sacar esto. ¿Ok? Entonces la idea es que podamos tener cada vez más capacidad de registro. ¿Ok? Miren cómo se puede, esto es como referencia, miren, siempre entre dos. ¿Ok? El registro se hace entre dos, uno activo y otro de referencia. Y yo puedo armar de cualquier forma según lo que yo quiera registrar. Entonces, yo puedo decir, este registro lo he hecho en un montaje longitudinal, este registro es en un montaje transversal, en un montaje referencial. Y esos son aspectos ya muy técnicos y sutiles con los cuales el neurofisiólogo localiza. ¿Y cómo registramos? Superficie, electrodo, electrodo, neuronitas de la corteza, ¿ok? Nosotros podemos registrar desde la capa 5 hasta la capa 2 o 3, ¿ok? Podemos hacer el registro así. Pero hay un pequeño detalle. El electrodo es así y la columna es así. Este electrodito solo registra lo que es perpendicular, perpendicular, ¿ok? No registra lo que es un poquito inclinado, horizontal o perpendicular, pero muy profundo. Solo registro esto. Peor aún, registro esto, pero si esto está inactivo, no registro nada. Entonces, yo convulsioné, me hicieron un electroencefalograma y me encontraron descargas epilépticas. Se confirma. Yo convulsioné, pero en el momento en que hacen el electroencefalograma, la zona de la corteza que convulsiona está tranquila. ¿No tiene epilepsia? La clínica manda. Por consiguiente, recuerden, pueden tener un paciente epiléptico que tiene una cicatriz profunda o una cicatriz orientada de tal manera que no se registra o en ese momento no descarga, la clínica manda, la clínica manda. Nuestro pacientito tiene que estar bien relajado, en un ambiente tranquilo y con los ojos cerrados. Recuerden ustedes, no buscamos a un paciente que se esté durmiendo en la mayor parte de los casos, el sueño habitual, y algunas veces el clínico nos orienta para ciertas formas de epilepsia, ciertas partes del sueño pueden activar la zona epileptógena. Miren la paradoja, o sueño normal o de privación de sueño, ¿ok? Entonces ya depende del clínico qué es lo que va a indicar, ¿ok? Cuando el paciente toma anticonvulsivantes, se hace el registro con su medicación habitual. Pero en la sala de epilepsia del instituto, ingresan al paciente y van retirando los medicamentos de a pocos para registrar la crisis.
Se hace en un ambiente controlado con pacientes hospitalizados, con todas las medidas del caso y las técnicas de resucitación por si acaso, y el personal las 24 horas mirando al paciente y los electrodos en su cabeza las 24 horas. ¿Okay? La mayor parte de los registros, media horita, ¿ok? Pero se pueden hacer registros de 3 y 6 horas, inclusive en esos pacientes que se hospitalizan 24 horas, ¿ok? Generalmente se registra a la persona en reposo, sin haberse dormido, y luego se hace una serie de activaciones o se hace a propósito que duerma, para ver si sus crisis se activan con el sueño, ¿ok? ¿Cómo irrito yo al cerebro? ¿Cómo lo estimulo? Destellos luminosos, ¿ok? Una alternativa. Y la otra alternativa, recuérdenla porque les puede ser útil, ciertas crisis aparecen cuando uno hiperventila. Entonces, se hace hiperventilar al paciente durante 30 segundos, se marea y demás, y puede aparecer ciertas anomalías, ¿ok? ¿Por qué no hago hiperventilar? Porque el paciente va a barrer su CO2 y le puede pasar alguna de estas cosas. Entonces, la hiperventilación suena inocua, pero puede dar problemas en estas circunstancias. Estén alerta y no pedir que estimulen con hiperventilación en esos casos. ¿Ok? Miren sus trazados de todos los que están en este momento prestando atención a la exposición. Miren este ritmo. Chiquitito, rapidito, bien llenecito, ¿ok? Este ritmo, así, chiquitito y bien irregular, es el ritmo beta. Están ustedes prestando atención a la clase. Seguramente por la hora, algunos de ustedes ya están fuera de combate. Cierran los ojos y dicen, ya, la otra va a seguir hablando, pero yo un ratito me relajo, un ratito. Y están así con sus ojos cerrados. Entran en ritmo alfa. Miren estas onditas ordenaditas, ¿ok? Son onditas mucho más ordenaditas a diferencia de este, ¿ok? Entonces, la persona que está con los ojos abiertos y despierta, este es el ritmo de estar alerta. Y ese es el ritmo del reposo vigil, el ritmo alfa. Si alguno de ustedes está empezando a dormirse, miren que se parece al estado de vigilia, ¿verdad? Ya poquito a poco unas onditas más lentitas. Se va lentificando un poco más y aparecen unas descargas medio raras de puntas y unas descargas medio raras de ondas más lentas, más anchas. En la medida en que nos vamos durmiendo más, miren cómo se lentifica el trazado, recontralento el trazado, ¿ok? Ya estamos entrando en el sueño, todo esto es sueño de ondas lentas. Y de pronto la persona está seca, planchada, y parece despierta. Y está dormidaza, está soñando. La vigilia, la corteza. El sueño sueña la corteza. Por eso tenemos actividad como de corteza. ¿Se dan cuenta? Pero la persona está totalmente inmóvil y está durmiendo. Está soñando. Esta persona está soñando. Este es el famoso sueño REM, Rapid Eye Movements, movimientos oculares rápidos, porque se mueven los ojos, porque estoy mirando el sueño. Estoy mirando lo que sueño, ¿de acuerdo? Estoy mirando lo que sueño. Esto es lo normal o espontáneo, ¿ok? Aquí les he puesto las características de las ondas para que tengan ustedes una idea. El ritmo alfa, ya saben ustedes que es con ojos cerrados, la persona bien relajada. Y si abre los ojitos, porque yo digo, ¿quién está dormido? Inmediatamente ustedes abren los ojos, entran inmediatamente a suprimir su alfa y el beta. Y todos aquellos que están pudiendo seguir la clase a esta hora están en beta. ¿Ok? Aquellos que inclusive están ya empezando a dormirse sentados delante de la computadora o de repente están echados en su cama, van a empezar a entrar en las ondas lentas del sueño de ondas lentas, el sueño no REM. ¿Ok?
como todo el mundo nos interesa la clínica, aunque esto sea sobre todo semiología, les he puesto acá algunos detalles clínicos que siempre nos motivan más para recordar, ¿ok? Cuando hacemos el electro, reposo, vigil, ojito cerrado, ojito abierto, ¿ok? ¿Para qué? Para que yo vea qué es lo que sucede. El ritmo beta está por delante, porque el lóbulo prefrontal es el que más piensa, ¿ok? Y el ritmo alfa es en la parte posterior. Y si yo estoy teniendo mis ojos abiertos, todo va a ser beta, todo. Con los ojos cerrados sí yo puedo ver alfa y beta, ¿ok? Miren ustedes dos formas de estimular, hiperventilación y fotoestimulación, para ver qué es lo que sucede, ¿ok? Aquí tenemos una cabeza, aquí tenemos los electrodos y el registro entre dos electrodos, entre dos electrodos, entre dos electrodos, dos electrodos, y esto estoy registrando, la nariz y la nuca. Miren el ritmo beta apretadito, miren el ritmo alfa en la parte de atrás. La persona está descansando, ojitos cerrados. Le pido que abra los ojos, ojos abiertos, ¿ok? Hay una deflexión eléctrica. ¿Por qué? Porque los músculos tienen potenciales que el electroencefalograma registra. Si yo estoy haciendo un electro y muerdo, va a salir una descarga, ¿ok? Entonces, los músculos, al hacer el parpadeo para abrir los ojos, aquí tienen el artefacto de parpadeo, y miren, puro beta. Ahora sí, no solamente hay beta adelante, hay beta atrás. Todo es beta. Aquí era beta y alfa, con los ojos cerrados, puro beta, ¿ok? Fotoestimulación puede desencadenar descargas epileptógenas en algunas personas. No es muy frecuente, pero es fácil de hacer y no perderse la oportunidad, ¿ok? Hay una estimulación en una frecuencia especial que arrastra la corteza cerebral y puede provocar algún tipo de descarga. Es otra forma de estimular. Ya que estamos tarde, pueden ustedes revisar acá todo lo que sucede en el sueño, ¿ok? Miren a la persona en beta, miren a la persona empezando a introducir actividad lenta, miren ese estadio donde hay estas descargas, miren cómo se lentifica. Y de pronto, ¡plin!, da la impresión de que la persona está despierta, pero está dormida soñando, ¿ok? Dormida soñando. Todo el mundo se imagina cómo será tener descargas eléctricas anormales. Miren varias descargas anormales, ¿ok? Miren el componente de puntas. Hay puntas aquí. Estamos teniendo también ondas a continuación. Puntita y ondita lenta. Puntita y ondita lenta, ¿ok? Estamos encontrando solamente una punta. Podemos encontrar la punta bien pequeñita. Miren esta y miren esta. Este tipo de punta le llamamos espícula y preferimos llamar a las que tienen este componente más anchito, como esta, verdaderamente puntas. Algunos le llaman punta aguda, pero creo que espícula es un poco más claro, ¿verdad? Da la idea de estar bien en punta, ¿ok? Miren, varias puntas una detrás de otra, y estas apretaditas, varias espículas, una detrás de otra. Esto es punta onda, pero miren esta, qué elegante. Punta onda, así, igualito como si los hubiéramos dibujado, ¿verdad? Copy-paste. Esto es un clásico. De aquí a aquí hay un segundo. Una, dos, tres. Punta onda, 3 ciclos por segundo. Ausencias en los niñitos. Y son benignas. Ok, claro, es malo que tengan ausencias porque se pueden tener un accidente, pero me refiero a que no van acompañados de patología. En cambio, estas descargas de punta onda de una frecuencia totalmente diferente, algo está pasando. Esto no es normal. ¿Ok? Esto corresponde a diagnóstico de ausencias. ¿Ok? Punta onda, 3 ciclos por segundo. Y miren ustedes toda una descarga irritativa de puntas, ¿ok? Varias, bien agudas.
¿Como estas o como estas? Como estas, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias espículas, ¿ok? Desafortunadamente, en la escuela que yo me he formado, a esto le llamamos punta, ¿ok? Punta aguda, ¿ok? Y esto es punta seca. Entonces, las espículas, por eso se me sale siempre que hay que decir espículas, yo digo puntas, ¿ok? Y fíjense cómo hay una ondita lenta después, ¿ok? Pueden aparecer en algunas personas estas ondas lentas y vamos a ver algunas patologías no convulsivas donde esto puede pasar, ¿ok? Miren este trazado. Adelante, atrás. El registro en la parte de adelante, el registro en la parte de atrás. Miren esta actividad lenta, grandaza, con estas descargas, estas tres, esta aislada, estas dos, totalmente irregular. En este paciente había en la parte de adelante toda esta actividad lenta perturbada, había un glioblastoma, un tumor tremendamente agresivo, ¿ok? Esta es una forma de ver algo raro. Aquí estamos viendo punta, onda lenta, pero no están en secuencia así como les he mencionado, están medio alejadas, ¿no es cierto? Y están solamente en un lado y no en el otro. Entonces, esto corresponde a la parte frontal, lado derecho, ¿ok? Alguna patología habría en ese lugar. Miren ustedes en un registro acompañado de video, ¿ok? La posibilidad de registrar características anormales bien profundas, ¿ok? No siempre lo que ocurre en el hipocampo se registra en la corteza. En este caso se ha podido registrar. Entonces, esta paciente está en su camita, miren cómo le han colocado el sistema de registro, que es bien seguro en este caso porque va a estar recostada la paciente, y la paciente está leyendo tranquilamente, es decir, está en ritmo beta, está analizando lo que lee y demás. De pronto, en el punto B y la foto B, y empieza a tener miedo, siente miedo. ¿Qué estamos notando? Estamos teniendo algo de actividad en el hemisferio derecho, ¿ok? Algo de actividad, miren esta actividad en el hemisferio derecho, ¿ok? Y luego de esto, la paciente se desconecta y empieza a gritar. La descarga que empezó acá, miren cómo se hace en el mismo lado y pasa al otro lado. Y la paciente se ha desconectado en este momento. Empezó por acá, se corrió para el otro lado, ¿ok? Y cuando hacen la resonancia, encuentran el hipocampo derecho y la descarga parte de acá, y es tan potente que perturba al hipocampo del lado izquierdo, que está normal. Miren ustedes toda la secuencia, ¿ok? Miren toda la secuencia y cómo la descarga de un lado se pasa al otro lado. No siempre lo que hay acá se registra acá. Me temo que no siempre lo que hay acá se registra acá, ¿ok? En este caso sí se ha hecho y se ha podido encontrar el trazado y ver la difusión al otro hemisferio en toda una secuencia, ¿ok? ¿Cómo puedo yo saber dónde se ha generado una descarga? Miren estos dibujos, ¿ok? Si nosotros hacemos un registro del foco epileptógeno, yo tengo un electrodo, aquí está el foco donde está el puntero, en T3 y otro electrodo en F7. Cuando hago yo este registro, este bracito es más delgado y este bracito es más grueso. Luego, T3, T5, brazo grueso, brazo delgado. Este componente lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Entre F7 y T5. Por consiguiente, ¿qué hay en común? ¿Qué hay en común? T3. Ustedes ven descargas en espejo
reversión de fase nos orienta a que en esta zona debe estar la descarga, ¿ok? Yo puedo armar diferente, y como aquí es la descarga, con el electrodo de referencia aquí casi no registro, chiquito, grande, chiquito, casi no registro. ¿Dónde está más grande aquí? Entonces yo miro esto y digo, se me hace que esto debe ser T3. Hago este montaje y digo, ¿dónde está más grande? T3. Efectivamente, esto y esto me coinciden. Así se ve la reversión de fase. Miren, la punta para abajo, la punta para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma de ver dónde se genera la descarga es por reversión de fase. Y como acabamos de ver en uno de los montajes, perdón, como acabamos de ver aquí, en este montaje yo busco el tamaño más grande, ¿ok? Este es un montaje así referencial con un electrodo único para todo el resto, y yo miro, voy mirando, digo, acá hay perturbación, ajá, aquí están las puntas. ¿Dónde está la punta de mayor amplitud? Estas apenas un poquito más, un poquito más, un poquito más, aquí debe estar la patología, en este caso, entre el electrodo F7 y el T7, ¿ok? Frontotemporal bajo. Buscamos la mayor amplitud de las puntas, ¿ok? Igualmente, tratamos de ver si no hay reversión de fase, ¿ok? Que nos pueda orientar. Siempre nos guiamos por la mayor amplitud. Miren el tamaño acá y miren el tamaño acá. O sea, de los dos, esta tiene mayor tamaño. Es muy probable que por aquí sea la zona donde está la descarga epileptógena, ¿ok? No solamente hay descargas focales, descargas generalizadas, ¿ok? Miren las descargas de las ausencias. 3 ciclos por segundo. Punta onda lenta, 1, 2, 3, un segundo, y luego 1, 2, 3, otro segundo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto, por eso yo les digo, elegante, bien ordenadito. Empieza la descarga y todo el cerebro hace punta, onda lenta, puntita, onda lenta, puntita, onda lenta, bien ordenadito. Cuando no tengan electroencefalograma, no es ningún problema. Ustedes toman al niño, lo sientan y le dicen, respire así, mira. Y el niño empieza a hiperventilar y hace una ausencia. No necesitan el electroencefalograma, ven la ausencia delante de ustedes, ¿ok? Están viendo la ausencia delante de ustedes, ¿ok? Algunas personas tienen enfermedades que ojalá nunca vean, a pesar de que la clínica es tan importante, pero la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad donde una proteína prion, la proteína prion que todos tenemos, ustedes incluidos, tiene esta, por decir así con mis dedos. Y cuando la proteína prion cambia, se pliega. Y hay un fenómeno interesante. Si yo me como una proteína prion anormal plegada, da vueltas, llega a mi cerebro, esta es mi proteína normal, esta es la proteína patológica, toca mi proteína normal y se pliega. Y empiezan a plegarse todas mis proteínas, una detrás de otra, y dan estas descargas, ¿ok? Dan este tipo de descarga. Miren ustedes, ondas agudas, pero no por acá y por allá, ¿ok? Toc, 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 y así sucesivamente. Descargas de ondas agudas repetitivas, ¿ok? Y vas bien grandecitas realmente para lo que es habitual en electroencefalografía. Así como hay el patrón de ausencias, hay este patrón de descargas repetitivas. Miren lo que puede pasar cuando una persona es sensible a la hiperventilación. El niñito que va a hacer ausencias. Aquí está el chiquitín respirando y acá miren la descarga. Todo el cerebro entra en punta onda lenta. Lo que pasa es que uno puede comprimir la imagen. Aquí lo que les he mostrado es bien amplio para que lo vean bien bonito, pero esto está comprimido habitualmente y se ve así.
la descarga generalizada, con una clínica típica de ausencia, parpadeo. ¿Okay? Sentadito no se cae, no pierde el tono y hace ese tipo de descarga. ¿Okay? Miren lo que puede pasar también con la... Aquí está la fotoestimulación. Miren. Aquí está la descarguita de lucecitas. ¿Ok? Y aquí estamos viendo el trazado normal, un artefacto de parpadeo, y de pronto se descarga este componente. ¿Ok? Estamos viendo puntas onda lentas de diferentes ciclos, no es 3 por segundo, la bonita de las ausencias, y estamos viendo todo el componente de descarga, la parte epileptógena. ¿Okay? Aquí la fotoestimulación descargó epilepsia. Miren una crisis convulsiva. ¿Okay? Estaba probablemente en la UCI con electrodos en el cerebro, en la cabeza, perdón, y empieza a desordenarse el electroencefalograma, empieza a descargar. Aquí ya no vemos nada, porque estos son artefactos musculares cuando está convulsionando. Miren las puntas, cómo llena su cabeza con puntas, ¿ok? Aquí ya es la parte del paciente que se estira, y miren ustedes la parte clónica, ¿ok? Esta es la parte clónica. Se estira, se relaja. Se estira, se relaja. Está estiramiento, relajación, ta, ta, ta. Y miren cómo está blanquito, más grandecito, más grandecito, más grandecito, mucho más grande, paró la crisis. ¿Ok? Esta es la parte del tálamo que trata de bloquear la descarga epileptógena, y el tálamo termina, felizmente para este paciente, ganando. Una vez que para la crisis, el trazado se queda como medio plano. O sea, no es que el paciente se murió, sino que hay lentificación postictal. ¿Ok? Y eso pasa luego de unos momentos. ¿Ok? Miren un paciente que hace una crisis en el lado temporal derecho. ¿Ok? Miren ustedes cómo empieza a hacerse más acentuada en el lado derecho. Miren cómo está pasando al otro lado, predomina en este lado, pero está pasando al otro lado, y de pronto la descarga, gracias al tálamo, para. Miren cómo se va haciendo cada vez más tranquilo hasta que para la descarga. Entonces empezó por un lado y evolucionó hasta tomar poco a poco los dos lados y una convulsión generalizada. Empieza focal y termina generalizado. ¿Ok? ¿Qué están viendo acá, por ejemplo? Miren este trazado, ¿ok? Y de pronto punta onda lenta. Estas rayitas nos permiten medir el tiempo y tener una idea de qué es lo que está pasando. Esto corresponde a 3 ciclos por segundo. No, porque aquí es un segundo y se extiende. Miren cuántas descargas hay acá. Es una frecuencia de 4.5. Y si miramos los tamaños, va a predominar en el lado izquierdo. Esto es una epilepsia. Específicamente es una epilepsia mioclónica, pero tengan en cuenta que esto ya es patológico. No es 3, es 4.5, ¿ok? No es 3, sino 4.5. Si mi niño tiene ausencias y tiene 3 por segundo, no hay problema, es su pastillita, eso se va a arreglar apenas llegue a la adolescencia. Pero si mi niño tiene ausencias medio raras, o aunque sean típicas, y 4.5, me pego el susto de mi vida porque algo está pasando. ¿Ok? Algo está pasando. Les hablaba de cuadros en donde va a aparecer ondas lentas. ¿Ok? Miren esta descarga de ondas lentas. Miren cómo todo el trazado se vuelve lento. Cuando todo el cerebro se afecta por una encefalopatía hepática, encefalopatía, lo que ustedes quieran, hipóxica, lo que les guste. Todo lo que es encefalopático lentifica todo el cerebro, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando estoy en coma? Miren la actividad eléctrica, se aplanó la actividad eléctrica. Miren la actividad eléctrica plana, miren la actividad eléctrica plana, y este es un trazado de coma con muy mal pronóstico, contrariamente a lo que piensan. Cuando yo era estudiante dije,
Pero si aquí hay descarga, algo de corteza tiene que quedar, ¿ok? Sin embargo, este patrón de supresión de actividad, descarga, supresión de actividad que se repite, ¿ok? Onda, supresión, mal pronóstico, curiosamente. Yo dije, bueno, si hay esto que parece epileptógeno, algo de corteza tiene que haber, ¿no es cierto? Pero no, ¿ok? Es mal pronóstico. Este patrón de onda supresión da mal pronóstico para el coma, generalmente muerte o estado vegetativo persistente. ¿Ok? Aquí estamos viendo un paciente que ha tenido un problema cerebrovascular serio. ¿Ok? Miren ustedes cómo el lado donde está el problema, cómo ha reaccionado el cerebro con esta actividad como puntas, ¿ok? En el lado izquierdo y el resto del cerebro está lento, no tiene ritmo alfa, no tiene ritmo beta. Este asunto probablemente ha tomado medio hemisferio, cuando se trata de tapar la carótida, por ejemplo, es todo un problema, ¿verdad? Medio cerebro entra, perdón, 2/3 del cerebro en realidad entra en problemas y esto repercute en el otro lado también. ¿Ok? Ya hay electroencefalografía digital, sin papelito en la compu. Hay que saberla mirar porque ahí comprimen las hojas y demás. ¿Ok? Entonces, aquí así se ve, miren, la crisis de ausencia. Se puede colocar mucho más derivaciones y se ve elegantísimo, ¿verdad? Rítmico, bien rítmico, ¿ok? Aquí estamos viendo punta onda, no como esto, ¿verdad? Totalmente diferente, ¿ok? Y miren este paciente que no tiene ya ni corteza prácticamente, herpes, ¿ok? Ha destruido la corteza, ¿ok? Y más aún, miren la máquina lo que puede hacer. Puede aislar y localizar las descargas haciendo promediación de estas puntitas y en un mapita de la corteza cerebral ubica la lesión. ¿Ok? Y puede hacer diferentes tipos de mapas para que uno pueda tener una idea dónde está el problema. Ya la capacidad de hacer esto nos ayuda mucho para la cirugía de epilepsia, por ejemplo. ¿Ok? La electroencefalografía me va a permitir clasificar el tipo de convulsión, darme cuenta del estado epiléptico, de repente y el cuerpo ni convulsiona, pero el cerebro está totalmente lleno de descargas. Podemos diferenciar por qué se altera el estado mental para tener una idea clara y cuando se altera sabemos también la posibilidad del grado según la identificación del trazado. Podemos encontrar nosotros algo que parece un síncope y resulta que en el síncope el paciente, su corazón está muy bien, su presión está muy bien, el problema de pérdida de conocimiento es arriba y el electroencefalograma nos lo dice. Igualmente, cuando la gente tiene muchas convulsiones, muchas veces hace crisis funcionales, pseudocrisis, crisis psicógenas, porque el cuerpo humano y el cerebro humano aprenden ya a manejar el ambiente a través de la crisis. ¿Okay? En las unidades de cuidados intensivos, el coma y la confusión persistente pueden darnos una idea. En el coma se aplana, en la confusión hay algo de actividad normal. Si la persona tiene un paro y el paro dañó el cerebro, no va a haber actividad eléctrica en el cerebro y podemos saberlo rápidamente, ¿ok? Igualmente, podemos tener, por ejemplo, una hemorragia y podemos tener isquemia y tratar de ver cuál es la irritación eléctrica que hay. Igualmente, si me anestesian, se me aplana el trazado, pero si se me pasa de anestesia, lo voy a tener tremendamente plano con una actividad que rápidamente me dice, ojo, levanten el nivel de anestesia, está el cerebro demasiado afectado. Igualmente, muerte cerebral, y ahora que hacemos estudios de 24 horas y más, ver patología del sueño, crisis convulsivas que sean muy difíciles de precisar, nos ayuda mucho, ¿ok? Nos ayuda mucho. Recuerden que ni el mejor examen auxiliar les ayuda si no tienen un criterio bien definido de fondo. Tienen que saber qué están buscando y cuando pidan el examen, expliquen para qué lo piden.
Así, el que hace el examen puede obtener mejores resultados. Un par de láminas antes de que se me duerman para ver los estudios de líquido cefalorraquídeo. Esto es el líquido cefalorraquídeo normal, cristal de roca, pocos leucocitos, generalmente mononucleares, 3 o 4, pueden haber uno que otro polimorfo nuclear, pero siempre es máximo 5. Miren el nivel de glucosa, ¿ok? Generalmente está un poquito por debajo de la sangre, pero es 2/3 en adelante, no es que sea tremendamente bajo porque ya encontramos consumo de glucosa, ¿ok? Y las proteínas propias del metabolismo del sistema nervioso. Y esta es la laminita que ustedes tienen que recordar para siempre, ¿ok? Si yo saco el líquido de punción lumbar y está turbio, al ojo por ciento, turbio, yo digo bacteriano, así no tenga laboratorio, ¿ok? Porque el líquido viral y el líquido de estos agentes patógenos, que yo, para que se acuerden, los llamo bichos grandes. Tuberculosis, treponema y los diferentes hongos, yo les llamo los bichos grandes porque es más fácil de recordar, ¿ok? El líquido viral y el líquido de los bichos grandes es clarito, 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 ¿ok? Si yo veo turbio, solo basta que yo tome una muestra de líquido, ya está, ya sé que es bacteriano. Entonces, si están en el CERUMS, en la punta del Cerro Tamputoco y no tienen laboratorio, solo ver el líquido en la punción, aunque no puedan mirar el resto, ya les orientó. ¿Ok? Siguiente detalle. ¿Quién se pelea contra las bacterias? Los polimorfonucleares, y los polimorfonucleares van acompañados de bacteria que come esta fuerza, comen glucosa. Entonces, un líquido turbio con polimorfonucleares y consumo de glucosa, bingo, le damos el antibiótico. Un líquido claro con mononucleares, un líquido claro con mononucleares, ¿qué problema? Pero no es tan problema. Que se sepa, los virus no comen glucosa. En cambio, los bichos grandes necesitan comer glucosa. ¿Se dan cuenta? Miren la importancia de estas 3 observaciones. Líquido turbio con polimorfonucleares y consumo de glucosa, bacteria. Líquido claro con mononucleares, no come glucosa, tiene que ser un virus. Líquido claro con mononucleares y la glucosa está consumida, ¿quién puede darme un líquido claro mononuclear? Los bichos grandes. ¿Ok? Miren las proteínas. Grosso modo, queridos colegas, ni les he mencionado las proteínas, ¿verdad? Grosso modo, las bacterias y los bichos grandes dan más activación de proteínas, la inflamación y la destrucción del tejido, y los virus dan menos. Pero les cuento que eso es bien variable, por eso ni lo consideramos, ¿ok? La inflamación se refleja en las proteínas. ¿Por qué tengo más inflamación? Porque yo soy una persona con una capacidad de generar mucha inflamación y me defiendo. Sube, ¿ok? Porque el bicho que me ha tocado es tremendamente agresivo y suben las proteínas. Yo no respondo mucho, no tengo muchas proteínas altas. O el bicho que me ha tocado no genera mucha inflamación, no tengo proteínas altas. Entonces, las proteínas siempre se alteran, de una forma o de otra se altera. Lo más importante es ver el líquido, el tipo de célula y la... Hay algunos tips que deben recordar. El líquido bacteriano es mejor cultivarlo. Cuando el líquido es claro, recuerden ustedes buscar anticuerpos, si es el caso, o el ADN viral, las pruebas de PCR. ¿Ok? Entonces, ahí sí hay que pensar en estas cositas. Y en los líquidos claros, donde yo estoy sospechando algún agente patógeno de este grupo, no se olviden de hacer la prueba de ADA. La prueba de ADA para TB, que hay en nuestro país todavía, no como antes, pero hay, tiene componentes de sensibilidad y especificidad, en particular la especificidad, que nos pueden ayudar cuando a veces no podemos hacer toda la exploración que quisiéramos para ver TB.
¿Ok? Muy bien. Como ven ustedes, esta clase es un tanto saturante, pero he tratado de darle los conceptos más relativamente prácticos para todas estas cosas, ¿ok? Lo que están ustedes viendo es una de las pinturas que ganó una mención honrosa hace mucho tiempo, en el año 99. Miren la concepción del artista, el concurso que hacíamos en el mes de aniversario en agosto. La mejor producción de un cerebro es el arte, no la ciencia, el arte. El arte integra los dos hemisferios, tiene una serie de cosas. Miren esta concepción. El alumno, son alumnos de Bellas Artes, de la Católica, de Corriente Alterna, que venían a pintar, nos miraban y miren ustedes la discusión clínica. Y miren lo que él considera que es el electroencefalograma. Espero que no sea mi electroencefalograma ese, porque debe ser un estado convulsivo de la gran flauta, ¿no? Puras puntas, terrible. Pero bueno, es la concepción del artista, ¿no es cierto? Este trazado, por ejemplo, alrededor, hablando de lo que están conversando acá. ¿No? Miren la concepción del artista. Hay varias pinturas muy interesantes en el instituto que nos hacen ver cómo el artista, donde predomina el hemisferio derecho, en realidad está viendo al hemisferio izquierdo, que es la ciencia, ¿no? Por eso las pinturas son realmente muy, muy interesantes. Hasta aquí es la clase. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, objeción, si es que todavía están conscientes, con gusto. Espero no haberlo saturado demasiado porque esta clase es tremendamente densa, ¿no? Tremendamente densa. Considerando que son minutos menos las 10, si tienen alguna pregunta, no tengo ningún inconveniente, por favor, me mandan un mensaje. La delegada Eileen tiene mi número de teléfono. Con gusto me envían ustedes un mensaje y ella me lo retransmite si hay alguna cosa que podemos aclarar y yo les envío otro mensaje. Eileen se va a ocupar de que yo no me olvide de pasarles el PDF, ¿de acuerdo? Les Sí, agradezco. doctora, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, ¿ok? Gracias a ustedes. Todo el mundo ha estado de acuerdo entre los docentes en este cambio que han sugerido para que no pierdan la poca práctica que estamos teniendo, ¿no? Se imaginarán que normalmente hacíamos la semiología en un mes y nos tomaban 2 o 3 días para hacer un repaso de neuroanatomía y eso era tremendamente útil porque ¿quién se acuerda de la neuroanatomía después de tanto tiempo, verdad? Entonces hacíamos todo un repaso de neuroanatomía y luego ya entrábamos a semiología con mucho más detalle. Me temo que ahora, bueno, las cosas van evolucionando de tal manera que se comprime un poco la semiología, ¿no? Espero que les sea útil. Gracias a todos y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Que tengan buena noche. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. A ustedes, al contrario. Gracias por quedarse tanto rato. Buena noche.